Las medidas generales a la hora de evitar la propagación del virus tienen que ver con el distanciamiento, con el usar los elementos de protección. Nosotros no vamos específicamente a qué actividad y cuál no, sino que en general, en cualquier ámbito donde uno respete estas condiciones, las posibilidades del contagio disminuyen muchísimo y en ese sentido podemos volver a tener actividades dentro de esta nueva normalidad que se busca, que se puedan aplicar y que no comprometan al sistema sanitario y que no comiencen a aumentar los casos. En ese sentido quería hablar también de la diferencia que se ha visto en el devenir de la pandemia en relación a los tipos de pacientes que hemos tenido en los servicios de salud. En un primer momento, los pacientes que empezamos a tener eran más que nada dentro de una franja etaria de jóvenes, sin factores de riesgo, que eran los que podían circular por sus actividades habilitadas, y eso determinó de que los casos hayan tenido una mortalidad o una gravedad muy baja. No teníamos en los servicios de salud, como en este momento está pasando en Paraná y en Gualeguaychú, pacientes moderados. Esa mudanza del tipo de paciente tiene que ver con la cantidad global de casos. Al aumentar la cantidad final de casos, hoy tenemos más de 5.000 en la provincia, es directamente proporcional a la gravedad que puedan llegar a aparecer, y tiene que ver con la necesidad de fortalecer o de diseñar nuevas estrategias en nuestros servicios de salud para poder absorber esa demanda. En un primer momento, como les decía, había pacientes leves y jóvenes que no requerían mucho del sistema de salud, sino más que nada una cuestión del aislamiento, que sigue siendo lo más importante a la hora de cortar la propagación de la enfermedad. Pero hoy en las ciudades como Paraná, que concentra prácticamente el 50% de los casos de la provincia, y en Gualeguaychú, comienzan a aparecer casos moderados y casos críticos en mayor cantidad, y además de eso se empiezan a ver franjas de edades, ¿sí?, con casos moderados y casos críticos que en un primer momento no estaban afectadas, que son los adultos jóvenes. En general, desde un principio, el adulto mayor se sabe que, y la persona con factor de riesgo se sabe que son los que más riesgos tienen. Hoy empezamos a ver algunos casos, más que nada en el Hospital San Martín, que tenemos nuestra referencia y nuestro termómetro, y también en el Hospital Centenario de Gualeguaychú se empezaron a observar adultos jóvenes con algún factor de riesgo, muchos, pero otros no tanto, con situaciones de la enfermedad moderada que requiere una internación mucho más profunda y de un actuar oportuno para que no se siga complicando. Las unidades de terapia por ahora están en un margen controlable dentro de la provincia, pero este aumento y esta migración de la característica de los pacientes que vemos en los servicios de salud es algo a tener en cuenta. Por eso las variables, siempre que se hablan, no son solo cuantitativas, no solo en el número de casos, ni en una ciudad, ni en una localidad, sino también la característica de los casos. Eso habla muchísimo más, da muchísima información sobre lo global que va trayendo la pandemia. Así que a número mayor de casos van a aparecer más casos de este tipo. Por eso las estrategias son diseñadas y van apuntadas a que el número total de casos sea menor, para que el porcentaje de críticos y de moderados también sea menor.